En ocasiones, destapar un horror supone sacar a la luz muchos otros. Y si en cualquier país el hallazgo de una fosa común es testimonio de una atrocidad, en Colombia es reflejo de más de una. La fosa común hallada recientemente en Dabeiba alberga no solo a víctimas del conflicto colombiano, sino víctimas de una de las prácticas más monstruosas de décadas de una guerra ya de por sí monstruosa: el asesinato de civiles indefensos y ajenos al conflicto para presentarlos como bajas enemigas en combate. Una práctica conocida, o mejor dicho, descrita como falsos positivos, porque lo de conocida es hasta cierto punto relativo. A mí no solamente me mataron a mi hermano, a mí me mataron a mi mamá en vida. Soy hermano de Jaime Steven Valencia Sanabria, menor de edad, que la Brigada 15 me lo mató vilmente a un niño. Mi hermano, ¿quién era? Steven, un niño. Yo hoy en día no lloro, porque el llorar me hace débil y el no llorar me hace fuerte. Esa es Zoraida. No lloro, porque ya yo no tengo lágrima. En el año 2008, decenas de jóvenes de Soacha, un municipio popular del conurbano de Bogotá, desaparecieron misteriosamente y pocos días después sus cadáveres fueron presentados como guerrilleros muertos en combate a más de 600 kilómetros de distancia. Los jóvenes habían sido embaucados por militares con falsas promesas de trabajo para posteriormente ser drogados, ejecutados y, una vez muertos, vestidos como guerrilleros. Este caso fue el que destapó la práctica. Los falsos positivos vienen de muchísimos años atrás. Lo que pasa fue que en el 2008 aparecieron unas viejas locas, como nos dicen a las madres de Soacha. Unas viejas locas que nos dolió que nos hubieran quitado a nuestros hijos. De esta manera destapamos, lo que dicen algunas madres, una olla podrida que había dentro de las Fuerzas Armadas de Colombia, o que hay, porque lamentablemente esto no ha parado. Una práctica que, no por cruel e irracional, carece de explicación. Por un lado, las presiones de los altos mandos militares para que sus subalternos obtuvieran resultados en su enfrentamiento con las guerrillas demandaba la presentación de cadáveres lo más a menudo posible. Por otro, las reticencias de algunas unidades para enfrentar a una guerrilla bien armada y mejor conocedora de la zona hacían que algunos prefirieran matar civiles y después disfrazarlos porque era más fácil. Y por último, las recompensas para quien presentara guerrilleros dados de baja: medallas, ascensos, permisos, bonos en metálico, hasta vacaciones. No es casual que, aunque se registran casos desde 1988, fuera durante el gobierno de Álvaro Uribe entre 2002 y 2010 que los casos crecieron exponencialmente, justo cuando se crearon leyes específicas para premiar las bajas infligidas a la guerrilla. Una vez que se abandonó la política de recompensas, hacia el final de su mandato disminuyeron abruptamente. Por cierto, durante 3 de los años del auge de los falsos positivos, el ministro de Defensa era Juan Manuel Santos, más tarde presidente y Premio Nobel de la Paz. El modus operandi de los falsos positivos era tan premeditado que, después de haber captado a las que serían sus víctimas, los militares les pedían que escribieran algo para de esa forma determinar si eran zurdos o diestros y así saber en qué mano colocarles el arma una vez abatidos. Siempre era la misma rutina, estábamos saliendo entre las 10 a media de la noche. Ajá. Y las ejecuciones siempre se hacían en la madrugada, entre las 4:30 y 5:30. Para que la hipótesis del enfrentamiento fuera más verosímil, al momento de ejecutarlos los llevaban al campo y les pedían que corrieran en una dirección y luego regresaran al punto de partida. Cuando se daban la vuelta para volver, los acribillaban para que las balas les dieran de frente. Dispararon a la vegetación como para que, si pasaban revista a los investigadores, de que sí había sido contacto, pero en realidad no hubo ningún contacto. Ese era el teatro. Según los testimonios de sus verdugos, los asesinados en ningún momento sospechaban nada y se prestaban a todo voluntariamente, creyendo que todo era parte de las pruebas a las que eran sometidos para su nuevo trabajo. Pero entre tanta meticulosidad de los organizadores, la falta de cuidado en otros detalles revela el nivel de impunidad
con el que operaban. Botas recién compradas o puestas del revés en los cadáveres, agujeros de bala en las camisas pero no en las ropas de camuflaje que les calzaban encima una vez asesinados, entre otros descuidos. Los autores de los falsos positivos sabían que en el fondo nadie iba a revisar con cuidado esos detalles, tratándose de víctimas pobres o campesinas, porque algo fundamental y que no se suele mencionar es cómo el abandono social del Estado colombiano también propició los falsos positivos. Como imaginarán, las víctimas de esta práctica nunca eran ciudadanos de clase media o alta captados en universidades privadas, sino personas de pocos recursos económicos en entornos donde su desaparición sería considerada prácticamente algo normal por las instituciones. Una especie de limpieza social encubierta, estimulada y financiada por el Estado. Es una zozobra diaria y donde lamentablemente tenemos que decir que ningún servidor público nos quiso recibir las denuncias. En el caso de mi hijo era, déjelo, debe estar con la novia en Girardot y usted aquí chillando por él. Sí es difícil imaginar qué tiene que pasar por la mente de alguien para matar a civiles indefensos, sabiendo perfectamente que son civiles indefensos, solo para cobrar una recompensa o tener unos días extra de vacaciones, es casi imposible concebir cómo algo así llegó a convertirse en una práctica habitual. La vida de un ser humano para ellos no valía nada. Para ellos tener un permiso, para ellos tener medallas, para ellos tener que ver a sus familias, tenían que matar a un ser humano. La imagen que yo tenía del ejército colombiano para mí era bastante grande. Eran mis héroes, eran mis héroes. En este momento me da tristeza, siento dolor de patria por el ejército colombiano. Los falsos positivos, según diversas fuentes, se cobraron la vida de entre al menos 2.000 personas y hasta 10.000. Números comparables a los de toda la dictadura de Pinochet. Números que no dan de ninguna manera para hablar de casos aislados o manzanas podridas en el ejército, sino de una práctica sistemática imposible de explicar sin la complicidad o vista gorda de altas autoridades. Estos jueces penales militares o son cómplices, me perdonan la expresión, o son unos brutos. Pero debieron haberse dado cuenta que algo estaba pasando. Los asesinatos de nuestros hermanos, esposos, hijos, hacían parte de una política de Estado criminal, que era general y era sistemática. O sea, no, vuelvo y reitero, no eran casos aislados. Por eso, para muchos, la revelación y estudio de este tipo de crímenes son el verdadero motivo de la oposición de varios sectores a la firma de la paz de 2016, porque una de las partes del acuerdo incluye la conformación de una jurisdicción especial para la paz que se encarga de investigar los crímenes más atroces de todos los actores armados, guerrilla, paramilitares, pero también ejército. La fosa de Dabeiba, la que volvió a traer los falsos positivos a los titulares, no se descubrió de casualidad. Fue el testimonio de un militar investigado lo que lo hizo posible. Y cada testimonio, cada investigación es como una nueva fosa que se abre, porque los brutales crímenes de la guerrilla, que también aborda la Jurisdicción Especial para la Paz, han sido aireados mediáticamente y judicialmente durante años, pero no así los de los otros protagonistas del conflicto, ni en la misma cantidad, ni en la misma profundidad, a pesar de que los triplicaban en número. Saldrán a la luz nuevos casos de falsos positivos, con nombres y apellidos, y víctimas y victimarios, de alianzas entre paramilitares y fuerzas armadas iguales o peores que la masacre de San José de Apartadó en 2005, cuando asesinaron y descuartizaron a 8 civiles de una comunidad campesina, entre ellas un niño de 11 años, una de 5 y uno a punto de cumplir 2, para que al crecer no se convirtieran en guerrilleros. Pero como dijo proféticamente un antiguo líder paramilitar en 2009, el Estado dice que quiere conocer la verdad, pero ¿para qué? Si no pueden aguantarla. Algunos no están preparados para la verdad porque no pueden soportarla. Otros porque no quieren pagar por ella. Pero ya no puede seguir tapada por más tiempo.